todo ha progresado exponencialmente durante el último siglo, en gran medida gracias a la difusión de conocimiento y a las innovaciones tecnológicas. Sin embargo, este progreso ha dado lugar también a nuevos retos. El cambio climático, el agotamiento de recursos no renovables y la inequidad en el acceso a bienes y servicios ponen desafíos posiblemente existenciales para las próximas generaciones. En UTEC Posgrado creemos que el progreso no puede detenerse, pero resulta crítico asegurar su sostenibilidad. Creemos que la tecnología, cuando pone al humano en el centro, puede cumplir un rol transformador. Mejora la eficiencia en el uso de recursos, permite energías y procesos más limpios, aumenta el alcance y la transparencia de las soluciones financieras, democratiza la salud y la personaliza, entre muchos otros. Por eso, con la convicción de que un futuro mejor es posible, asumimos el reto de formar y movilizar a las personas llamadas a construirlo. Profesionales inconformes con el status quo que sienten urgencia de actuar frente a los retos más desafiantes. En UTEC Posgrado enfrentamos los desafíos de la humanidad con optimismo, pero con un permanente llamado a la acción. Imaginar un futuro mejor nos moviliza, pero construirlo es lo que nos define. Muy buenas noches con todos, sean todos bienvenidos a la clase maestra BIM para la toma de decisiones del programa especializado en BIM. Mi nombre es Esther Papo y yo los estaré acompañando durante esta hora. Bien, a cargo de esta clase nos acompaña Nicolás Posada, CEO de BIM Studio. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier consulta durante la sesión puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas que se encuentra en el botón en la parte inferior de Zoom y que al finalizar la charla tendremos un espacio para poder responderlas. Y ahora sí, Nicolás, te cedo la palabra para que inicies con la clase maestra. Adelante, bienvenido Nicolás, el espacio es tuyo. Vale, muchas gracias a ti por la presentación. Muy buenas noches para todos ustedes que están allá en Perú. Yo estoy aquí en Chile, en Santiago. Está un poco helado hoy día. Llovió ayer un poco, así que, bueno, al menos se despejó y se está juntando agua en la cordillera, que es lo que queremos para evitar cortes masivos en el verano. Así que ahora voy a proceder a presentar mi pantalla para comenzar con la clase maestra a la cual fui citado y que, por supuesto, agradezco como siempre la invitación de UTEC para esta instancia, sobre todo en aras del programa de especialización gestión en BIM que va a dar comienzo prontamente. Y que, por lo tanto, de lo que se trata hoy es parte del programa de especialización gestión en BIM para la promoción de él, y ya en particular respecto al tema de BIM para la toma de decisiones. En realidad este es un título que casi siempre elijo para estas presentaciones como clase maestra, dado el contexto en que actualmente está la implementación BIM en los países de Sudamérica, dado que en la mayoría de ellos ya existe un estándar o ya existe un plan BIM o entidades gubernamentales o privadas que tienden a regular la implementación de esta metodología como tal, pero siempre con un foco y con un propósito, siempre adhiriendo a los principios de la filosofía Lean, en qué es lo que voy a agregar valor, ya sea en la fase del diseño, construcción o del mantenimiento dentro del ciclo de vida de un activo como tal. Por lo tanto, siempre es interesante ver más allá de lo que nosotros le podamos vender o promocionar dentro de los conocimientos que pueden adquirir, pero lo importante es que ustedes siempre sean capaces de hacer la bajada, como decíamos en Chile, mucho más concreta en relación a los conocimientos que ustedes van a ir adquiriendo y cómo los pueden ir aplicando en la práctica. Por lo tanto, muchas de las clases que hay en este programa en particular son obviamente de corte teórico porque tenemos que entender cuál es la teoría de los conocimientos que vamos a aplicar en la práctica, ya sea en nuestro trabajo, ya en terreno, en oficina, pero asimismo igual tenemos que también entender dentro del ejemplo, ya que no todos los seres humanos aprendemos desde la misma forma y desde la misma concepción de los problemas o es más enfocado en la solución como tal. Por lo tanto, el título va súper ad hoc a lo que nos convoca en particular para el Perú, que está relacionado, ustedes sí lo están haciendo bastante bien y bastante ordenado como lo expuse en el semestre anterior. Tienen hoy en día una guía nacional BIM que fue generada por el Plan BIM Perú. No se habla como un estándar como tal, a diferencia de Chile o lo que se está generando o lo que se generó en Uruguay igualmente o en Costa Rica o lo que se está haciendo en Colombia, pero tampoco es malo indicarlo como guía porque finalmente si el estándar no es algo que se exige y no se acompañan cada una de las exigencias del estándar con un verbo como deber o algo parecido, sigue siendo una guía o una recomendación que requiere el mandante o el oferente o el promotor, como se le indique,
respecto a los requerimientos de información. Lo que sí está bien conceptualizado dentro del título del documento que guía la implementación BIM en el Perú es que se trata sobre la gestión de la información. Si básicamente eso es lo que estamos haciendo nosotros, basado en modelos tridimensionales, basado en entornos comunes de datos, son conceptos que ustedes van a ir conociendo y van a ir manejando y van a ir practicando durante el transcurso de estas semanas que nos vamos a ir conociendo respecto a los contenidos que se imparten en este programa, pero de todas maneras siempre sigue siendo gestión de la información. Por lo tanto, no es algo tan lejano a lo que hemos hecho siempre, sin embargo, ahora aplicando nuevas herramientas tecnológicas y procesos definidos a partir de la transformación digital, claramente que se genera un valor agregado en la gestión producto del uso de estos modelos y dejé al lado derecho para que ustedes conozcan cuál es la definición completa de BIM, de acuerdo a lo indicado en el plan BIM Perú. Y sí, lo importante y el link a donde hacemos respecto al título es que se indica aquí que, aparte de ser una metodología de trabajo colaborativo, facilita el cumplimiento de los objetivos dentro del ciclo vía, de ahí que indica de la formulación del diseño, construcción, operación y mantenimiento, pero además indica textual asegurando una base confiable para la toma de decisiones. Por lo tanto, generar un modelo tridimensional o un modelo bien parametrizado no es algo para que se vea bien. Obviamente que me permite entender qué es lo que qué es lo que estoy diseñando, qué es lo que voy a construir y qué es lo que voy a mantener. Pero sí me permite hacer una toma de decisiones correcta en el momento preciso para que realmente sea información de valor, que también es uno de los conceptos que les vamos a transmitir a ustedes. Por lo tanto, y dentro de la misma lógica de la lectura del Plan BIM Perú y toda la gran documentación técnica que han ido emitiendo durante estos años, una de las líneas estratégicas que más me llamó la atención y que creo que estamos insertos específicamente y 100% dentro de ello es el aumento de la capacidad de la industria, donde se habla sobre las capacidades humanas y tecnológicas y el fortalecimiento de los profesionales. Efectivamente, cuando uno define roles en una organización, ya sea para BIM, ya sea para Lean, ya sea para Project Management, para cualquiera de las tendencias actuales o de la administración clásica de proyectos, cuando uno define roles, como les indicaba anteriormente, en realidad lo que está definiendo son las capacidades que yo voy a requerir que los profesionales tengan para poder dar cumplimiento a las tareas que son necesarias, para poder cumplir con los objetivos en plazo, en costo y en la calidad que se requiere para los entregables que se hacen. Por lo tanto, el foco nuestro siempre no es solamente instruirlo en cómo usar un software, sino es darle la capacidad mínima de saber usar el software para que después ustedes lo puedan usar bajo las recomendaciones y los casos prácticos que nosotros lo vamos a estar instruyendo en el quehacer de su labor diaria, digamos. Idealmente ojalá sea diaria, pero si no, al menos saber que también es súper importante dependiendo del rol donde ustedes o el cargo que actualmente ustedes tengan en la obra, también saber hasta dónde puedo llegar a pedir conforme los software que voy a usar y tal vez no sobreexigir algo que no es sobreexigible, sino que es mejor enfocarse en lo que me vaya a agregar valor, pero para eso tengo que hacer el requerimiento de información lo más específico posible. Por lo tanto, nuestra propuesta de valor es, como le indicaba anteriormente, aprender a gestionar las tecnologías innovadoras del ecosistema BIM, maximizando la calidad y la eficiencia de los proyectos que están ustedes dentro de las distintas etapas del ciclo vía y siempre bajo la gestión eficiente de la información, por decirlo de una manera distinta como está redactado el párrafo. Por lo tanto, si vemos desde la perspectiva, desde los objetivos, efectivamente hay dos objetivos que vamos a revisar brevemente. Uno que es siempre con el enfoque de trabajar de hands-off, que acá en Chile tenemos como el aprender haciendo, pero que finalmente significa eso mismo. Y por otro lado, creando un plan simple, un plan de ejecución BIM basado en la normativa del plan BIM Perú. También vamos a ver ejemplos de otros países donde también está bastante bien definido qué es lo que se requiere o cuál es el objetivo de generar este tipo de documentos contractuales. Y por otro lado, estudiar bien los fundamentos del modelamiento desde cero, o sea, no solamente que vean un modelo y que se vea como wow, que se vea bien, etcétera, sino entender también cómo tengo que construirlo, porque finalmente, y otra de las excepciones del concepto de BIM es construcción virtual. Por lo tanto, yo para hacer una construcción virtual tengo que generar dicha construcción de la misma forma como la hago en la realidad, a partir de la definición de niveles, eje, etcétera. Por lo tanto, es una réplica de lo que voy a hacer realmente. Lo que hace el cerebro nuestro constantemente es hacer simulaciones en función de la información que va recogiendo en tu sistema nervioso y todo eso que es más biología, pero sí esto es básicamente una réplica de lo que hace tu cerebro, por lo tanto hay que aprovechar esa anticipación
que se puede hacer mediante la modelación y la simulación de información para, nuevamente, tomar la mejor decisión posible. Por lo tanto, para poder dar cumplimiento a dichos objetivos, ustedes podrán ver dentro del temario que está disponible en Internet cuáles serían los cursos que permitan dar cumplimiento a esos objetivos y cuáles son los resultados que van a obtener producto de haber participado en las clases que están indicados en la columna del temario como están incluidos ahí. Por lo tanto, siempre está asociado el objetivo con el temario y con el resultado que se da, y después vamos a ver un ejemplo práctico de lo que está indicado en letras azules. Otro de los otros dos objetivos es combinar la teoría específicamente, y dado que este programa de especialización está enfocado en la gestión en BIM, pues bien, y con cierta coherencia, ¿por qué no indicarlo así? Vamos a ahondar mucho en la ISO 19650, sobre todo en el capítulo 1 y 2, que son los que tienen más tracción y son los que tienen más requerimientos de entender de qué es lo que se trata para postular a ciertos trabajos nacionales e internacionales. Por lo tanto, en ellos vamos a andar más, y por otra parte porque también hay mucho más experiencia en aplicarlos tal cual como se solicita en la ISO, más allá de que hoy en día sean parte de las normativas, tanto en Perú como en Chile, como en Argentina, como en Brasil. No porque te obliguen a hacer algo implica que tú lo vas a tener que saber hacer correctamente bien o no. Siempre hay un periodo de puesta en marcha, de práctica, como ustedes lo saben, que son parte que son profesionales que son parte de la industria de la construcción propiamente tal. Y el otro es trabajar bajo un enfoque hands-on, nuevamente utilizando distintas marcas de software como son las que están indicadas ahí. Esta vez agregamos una adicional que es Dalux, que ahí yo personalmente voy a ir a visitarlo a ustedes a Lima para que podamos hacer una simulación en tiempo real con una actividad muy lúdica y bastante potente, y que realmente les va a dar mucho más sentido de cómo puede usar toda esta tecnología, que a veces es un poco ciencia ficción, pero que en la práctica realmente, si es que uno le encuentra el uso, la agregación de valores es notable, tremenda, y la verdad que nos sirve a todos. Así que, y para dar cumplimiento a dichos objetivos, están estos otros cursos del temario que no se repiten con los dos objetivos que realizamos anteriormente. Como pueden ver, están todos más referidos a la gestión eficiente de la información como tal. Y por último, cuáles son los resultados asociados al objetivo, ya los conocimientos que se van a impartir en dicho temario, que están 100% relacionados con ello. Creo que dentro del resultado importante es que realmente ustedes van a poder ser capaces de liderar la estrategia de ejecución, no que van a liderar todos los procesos completos de la gestión de información, pero sí van a tener un full scope mucho más claro respecto a lo que se debe hacer desde la perspectiva de gestión en BIM para, obviamente, poder asegurar o poder hacer las acciones conducentes a asegurar el cumplimiento del objetivo de los proyectos donde ustedes estén involucrados como tal. Y por otra parte, otros dos objetivos adicionales, que son los últimos que llamamos, que se proponen dentro del curso del programa, es identificar las oportunidades de dónde tengo que optimizar los procesos que se pueden digitalizar, y por otro lado ser capaz de ser un gestor BIM. No estamos indicando que le vamos a dar todas las competencias en tan poco tiempo para que puedan cumplir con dicho rol, pero sí darle los conocimientos mínimos para que después ustedes durante el ejercicio laboral los puedan ir aplicando y se puedan ir transformando en un gestor BIM. De la misma forma como cuando estudiaron ingeniería o como cuando estudiaron arquitectura. No es que uno salga de una carrera y ya sea inmediatamente un arquitecto que pueda diseñar un edificio, aunque en algunos países sí se permite, pero en otros no. Y lo mismo con los ingenieros que pueden salir y construir un oleoducto. Es en el ejercicio, es en la experiencia que uno va adquiriendo como profesional el que te permite ir realmente indicando si es que uno es un gestor BIM o no. Y de ahí aprovecho de siempre indicar esto, que también en mis clases lo expongo. Efectivamente, uno puede decir que es BIM Manager, pero de entre decirlo y realmente cumplirlo y tener todas las capacidades, no solamente adquiridas, sino experimentadas y experienciales, bueno, efectivamente eso dista mucho en el tiempo en que uno lo dice y uno lo es. Por lo tanto, aquí sí nos vamos a asegurar de poder darles todas las capacidades que necesitan para comenzar a ser un gestor en BIM, para no prometer más de lo que realmente podemos hacer en el tiempo que tenemos comprometido para poder darles todos estos conocimientos como tal. Y bueno, ahora, después de revisar los objetivos, ver el temario y como ustedes vieron cuáles eran los resultados para estar dentro del tiempo comprometido con ustedes, obviamente, les voy a mostrar un ejemplo que puede sonar muy raro, pero este es un ejemplo ya que tiene algunos años atrás, en un proyecto, en un data center con un Tier 4, que es como un nivel
de asegurar que los datos nunca se van a perder y aunque haya un terremoto como nos pasa a nosotros, grado 9 o grado 8, como y tanto como a ustedes, no se va a caer el data center y va a seguir funcionando y va a seguir dando datos y los datos se van a resguardar de la manera en que se comprometen. Eso más o menos significa esa certificación Tier 4, una certificación más TI, por indicarlo así. Pero lo interesante de este caso es que pese a que teníamos muy poco conocimiento procedimental y metodológico respecto a cómo poder implementar esta metodología en el escenario que se nos planteó, de todas maneras ya teníamos claridad de cuál era la estrategia que teníamos que seguir. Por lo tanto, conociendo cuál es la estrategia, después recurríamos mediante investigaciones prácticas y cortas respecto a saber cuál es el software que más me conviene, cuál es el proceso, qué le voy a exigir a los distintos profesionales que van a actuar. Por lo tanto, es un ejemplo muy concreto, práctico y muy real. No puedo indicar de qué en el data center porque nos podemos meter en conflictos, pero de todas maneras es un key player muy importante respecto a la venta de licencia y de tecnología en Sudamérica. Pero lo más freak de todo esto es que en este data center, cuyo diseño venía desde España, que por lo que vale destacar que hacen excelentes trabajos siempre de implementación BIM en todos los ámbitos, pero esto fue más o menos en el 2018 cuando nos entregaron los modelos de diseño. A nosotros nos contrató el gerenciamiento de proyecto o el que hace el commissioning durante las etapas de construcción. Y salía esta nota, salía que los modelos BIM que nos entregaron, ni siquiera BIM, salía el modelo RBT, debe ser considerado como una mera herramienta de 3D de previsualización del proyecto para la coordinación dimensional de las instalaciones. O sea, bien, acotaban el uso, para qué voy a usar el modelo, pero era informativo, o sea, mera herramienta es algo que tengo que saber cómo es, ¿no? De hecho, y salía después que la información del proyecto de detalle prevalece sobre cualquier dato contenido en este momento, en este modelo, perdón. Entonces ya me están diciendo que los planos no fueron, que la planimetría, disculpen, de las especialidades no fueron obtenidas desde los modelos, sino que ya hay una discrepancia entre la información que está contenida en el modelo, que es una base de datos mucho más grande que lo que está contenido en los planos de la ingeniería de detalle de cada especialidad, muy distinto a la información que hay. Entonces ya ahí algo que nos llamaba la atención y entendimos que había una mejora ya casi a nivel conceptual de lo que todos estaban entendiendo que era BIM, porque lamentablemente todos se quedan con esto y no se entendía bien de lo que se requería. Por lo tanto, y como estrategia general de implementación, que es lo que me refería hace unos minutos atrás, efectivamente lo que definimos primero, ok, hay que hacer un plan de ejecución BIM, dado que lo que recibimos no es ni chicha ni limonada, como decimos aquí en Chile, no es algo que nos convenza mucho en realidad, pero bueno. Por lo tanto, definamos nosotros las reglas que vamos a requerir y que vamos a tener que cumplir en la hora para lograr construir un tremendo data center en el plazo que se nos requería, que no era menor, de hecho era un año, no era bien poco. Entonces, para poder lograr implementar el plan de ejecución BIM, nosotros como asesores siempre conceptualizamos esta implementación bajo distintos como universo, conjunto y subconjunto, de una manera media aritmética, como por decirlo así, pero dentro del universo de la educación siempre enfocarnos y a sabiendas de que no todos cumplen el mismo rol y que hay muchos profesionales o técnicos que en la práctica no cumplen ni un rol, simplemente son técnicos, pero no por eso ellos lo vamos a dejar fuera de la implementación porque ellos siguen siendo usuarios de la información, como lo somos todos los días, de hecho. Por lo tanto, hay que tener las capacitaciones listas y bien conceptualizadas para lo que tiene que ser, para lo que tiene que ver con lo que ellos van a usar la información. Y eso y la disponibilidad es respecto a tener videos, tutoriales de cómo usar los comandos para la visualización de los modelos, de cómo poder consultar las ubicaciones, etcétera. Dentro, y una vez que ya sé lo que tengo que hacer y a quién se lo tengo que pedir y cómo es lo que tengo que pedir, bueno, tengo que definir con qué herramientas voy a lograr hacer todo eso, todos los que están involucrados con la gestión de la información y además cuáles van a ser las plataformas web, si es que tengo el internet necesario para hacerlo, que voy a usar para dar cumplimiento a eso. Y por último, defino a nivel de la gestión cuáles van a ser los entregables que voy a hacer con la constructividad que está medida en base a índices de constructividad que es es la calidad del diseño arquitectónico que me permite construir algo sin tener que preguntar 50.000 veces si es que está bien hecho o no, si es que no tiene errores, si es que no tiene contradicciones, etc. Por lo tanto, bajo este esquema es que fuimos a implementar. Por lo tanto, ahora volvemos de nuevo a la información que nos pasaron, pero antes de pasar a la información pura y dura y el análisis que hicimos, es interesante ver cuántas son las especialidades de un data center, porque usualmente tal vez uno se queda
como la idea que el data center son solamente temas eléctricos, pero en realidad la cantidad de especialidades en un data center es igual a un proyecto de alta complejidad como puede ser un hospital, como puede ser una industria. Son todos estos proyectos que además están en un espacio muy chico y que tienen que convivir con una habitabilidad muy alta, porque un data center tiene que estar a una temperatura constante. Por lo tanto, nada de esto puede fallar. De ahí volviendo a lo que nos entregaron, efectivamente, inicialmente nos entregaron 5 modelos para todas estas especialidades, lo cual nosotros, a sabienda de la estrategia que estamos siguiendo basada en la ISO de 19650, efectivamente tuvimos que transformar en que cada especialidad tuviera casi un modelo por sí solo para poder mejorar dicho modelo, poder obtener las cantidades, poder obtener la planimetría y ser coordinados entre ellos para que realmente sirva para construir. Vale la pena mencionar de que, de todas maneras, y esto sí es bastante un dato bien importante, que cuando nosotros llegamos a este proyecto contratado por los que hacen el commissioning de la construcción, esta obra ya había comenzado y ya tenía 3 meses de atraso. Entonces teníamos que lidiar con un proyecto que no estaba coordinado para nada, que no se obtenía la planimetría desde los modelos, hablando de uso muy frecuente, y que más o menos ya todos tienen algún conocimiento, al menos que hayan escuchado que se podían obtener estos beneficios utilizando esta metodología. Bueno, pero sin embargo tuvimos que hacer todos estos cambios porque no se podía hacer y teníamos que lidiar con la velocidad en que se iba construyendo la obra y los requerimientos de información para no atrasar ninguna postura de losa, ni de hormigonado, ni de encofrado, ni de armadura, etcétera. Entonces era siempre con el tiempo en contra, por lo tanto tuvimos que armar una estrategia no pensando en el largo plazo, sino en el corto, casi, ni siquiera puede ser en el mediano, pero en el corto plazo sí. Por lo tanto tuvimos que asignar distintos tipos de roles para profesionales que ya existía o contratar otros como están indicados ahí. Y por otro, ahí en 4 puntos grandes, cómo fue la estrategia, que era posterior a la coordinación, se emite una lámina que la tiene que aprobar tanto el BIM Manager, que en este caso era de nuestra parte, como el inspector técnico, porque la lámina finalmente refleja el nivel de coordinación que tienen los modelos como tal, y luego se fue corroborando, hacíamos 3 reuniones a la semana porque la velocidad de avance era muy alta, había mucha gente trabajando, y lo importante era lograr el plazo y obviamente no generar tanto reprocesos por las descoordinaciones que detectamos desde un inicio en los modelos. Por lo tanto, tuvimos que hacerlos de cero. Lamentablemente fue un reproceso gigante, pero era la única forma de asegurar que se podían obtener todos estos beneficios como tal. Por lo tanto, tuvimos que crear un BIM Room. No sé si a los que alguna vez han tenido clase o tienen conocimiento de Lean Construction o de Toyota Way, bueno, hay un concepto que se llama War Room o Lean Room, bueno, pero simplemente un lugar que está hecho tanto en la infraestructura como en la inventación, como en la habitabilidad, perdón, que sirve efectivamente para que puedan trabajar en eso concentrado. Y en ese cuarto nos encerramos, por decirlo así, que eran 2 containers juntos bien grandes, pero que estaba bien climatizado, que teníamos un servidor, que teníamos backup de reserva, etcétera. Efectivamente fueron todos los profesionales que fueron trabajando ahí y que estuvimos trabajando ahí durante por lo menos 8 meses, porque era la única forma de poder realmente lograr generar el diseño, mejorar el diseño que venía de otro país, con otras reglas, con otra normativa para cada una de las especialidades y además de eso poder emitir las láminas para que se construyera inmediatamente sin los reprocesos que se exigían. Por lo tanto, claro, teníamos claro cuáles eran los roles, cómo nos íbamos a interactuar, cómo nos íbamos a comunicar, cuál iba a ser el espacio que íbamos a habitar para poder trabajar y poder lograr esta meta casi imposible que se veía. Y ahí nos fuimos de nuevo a lo tecnológico de la infraestructura. Entonces, obviamente, como el proveedor del data center era una empresa que vende licencias de Autodesk, bueno, nos imaginábamos que íbamos a tener una ancha banda de fibra óptica dedicada casi de 1 tera, así, una cosa pero increíble y obviamente que íbamos a tener la licencia de BIM 360 en esa época gratuita. Ninguna de las anteriores. No teníamos ni licencia gratuita, no teníamos internet. Teníamos un internet que era un cable de categoría 5 muy básica, que con suerte, de hecho, tenía menos señal en el cable fijo que en nuestros teléfonos. Entonces era como, realmente no sirve esa opción, no podemos trabajar en forma colaborativa con otros países porque simplemente no se puede. Ahora bien, podríamos haber optado por la alternativa del Revit Server, que hay algunos otros proyectos que aún en Sudamérica se usa y en Europa igualmente,
no todo es bien 360, no todo es ACC, ni Trimble Connect, ni nada de eso. La mayoría de los proyectos grandes sí, porque son más internacionales, pero los que no son tanto, efectivamente hay que hacer todos estos análisis que les expongo, que les estoy exponiendo y que les voy a seguir exponiendo a continuación. La opción del Revit Server es un poco distinta porque el Revit Server se aloja dentro de un in-house, o sea, de un servidor, y ese servidor tiene que estar en un data center, que no podíamos usar un data center cercano porque no había, por lo tanto nos teníamos que conectar a un data center en Santiago, esto queda a las afueras de Santiago, y ahí hubiéramos tenido que tirar una fibra óptica, o sea, caro, no teníamos el tiempo, por lo tanto, aunque era más factible esta opción, tampoco. Y llegamos a la opción clásica, a lo más simple. Lo que hicimos fue, a ver, ¿cuál es la red que ustedes tienen interna ahora de trabajo entre todos los containers, entre todas las oficinas que hay? Mira, si es que tenemos una red con un cableado que es de categoría 5, no, hay que cambiarlo el tiro a 6 o 6A, porque la categoría 6 o 6A tienen más cable adentro y están más reforzados, por lo tanto eres capaz de transmitir más información más rápido. Así que tuvimos que cambiar el cableado, que en fondo fue cambiar el cable, no el ducto por donde va el cable. Tuvimos que comprar un switch mucho más grande, tuvimos que comprar una UPS de respaldo, etcétera, con 2 torres grandes. Tuvimos que inventarnos realmente una red interna, y además a los colaboradores que estaban trabajando con nosotros, a todos, como base era doble pantalla, porque efectivamente está demostrado científicamente por Autodesk, no sé si por otra marca, de que efectivamente aumenta el 30% la productividad que tiene cada uno, y obviamente tener un computador ad hoc a lo que se estaba haciendo, porque no solamente había que modelar, sino que también había que procesar otros tipos de información. Cuando ya teníamos todo eso claro, funcionando, instalado o instalándose, fuimos a ver, bueno, ya, si tenemos que hacer los modelos de nuevo, ok, lo empecemos a construir, tenemos que empezar a modelarlo y coordinando en función del avance de la obra, porque lo que emitíamos salía inmediatamente a terreno para que se construyera. Por lo tanto, lo que se definió en los distintos niveles era el sentido de avance, siempre en el sentido de las manecillas del reloj, como se puede ir viendo ahí, desde poniente hacia oriente, sur, etcétera, y primero por los pasillos y luego por la sala, porque obviamente son los pasillos los que alimentan a la sala, y luego en el sentido de los shafts de la misma forma, siempre como de izquierda hacia la derecha. Por lo tanto, estas estrategias son tal vez temas que ustedes lo van a, si están trabajando ya en un proyecto, tal vez son temas que se han definido desde antes, pero si no, es la invitación para que de nuevo lo pongan en práctica, y siempre con el sentido de cómo se va a construir como tal. Y aparte de eso, del sentido de construcción que se ve como muy general o tal vez un poco etéreo, también tuvimos que ver cómo íbamos a hacer la coordinación de las instalaciones. Lo que está a la izquierda es lo que nos entregaron de cómo se tenía que coordinar o ordenar o hacer el montaje, que la verdad se entendía muy poco, a lo que nosotros hicimos. Producto de respetar la normativa chilena de las distintas especialidades y de los distintos MEP, y eso mismo lo fuimos haciendo por cada piso en función de lo que nos entregaban, que no se entendía mucho para construir, y luego generando láminas que sí te permitieran construir tal cual se estaba coordinando, porque finalmente si no hacemos eso, ya estábamos botando toda la inversión que estábamos haciendo tanto en HH como en personas, como en equipo e infraestructura, y la idea es darle una continuidad a la gestión de la información, no solamente en el discurso, sino en la práctica con documentos realmente que vamos a usar. Por lo tanto, ahí otro ejemplo respecto a las propuestas de coordinación que nos enviaron, a las que realmente se usaron. Otros tips, simplemente inicialmente nos mandaban los modelos sin filtro, sin categoría, no entendíamos qué especialidad era el agua potable, el agua fría, el agua tratada, etcétera, y bueno, finalmente hubo que ordenarlo y que realmente se entendiera como sistema cada una de las especialidades, que además es lo que siempre se exige. También otras descoordinaciones que había respecto a las bandejas con los chafs, que tal vez un poco simples, como mueve la bandeja para que quepa dentro de la pasada o el chaf, o cosas distintas que efectivamente algunas instalaciones sí cabían en el chaf, pero estaban modeladas incompletas, porque no estábamos considerando los revestimientos y otros tips más, otras materialidades más que se tienen que incorporar. Por lo tanto, no es solamente lo que yo veo del plano, que esas son líneas, que son las proyecciones, sino que también tengo que tener en consideración cuando estoy construyendo virtualmente todos estos tips que se indican acá. O por ejemplo con las bandejas eléctricas haciendo cortes tipo Rubik o tipo, no sé, tipo Roblox o tipo otro de estos software que hoy de estas plataformas que juegan bastante los jóvenes, pero independiente de eso no se entendía nada, que era
fuerza, qué era corrientes débiles, si era un ducto barra o no, si era, y ahí obviamente que tuvimos que ordenarlos por sistema y hacer, y realmente que se diseñara cómo se podía construir, no con estos cortes en 90, porque eso en eléctrico se puede hacer algunas veces bien puntual, pero en la práctica realmente tienes que tener unos ángulos bien específicos para después poder hacer el mantenimiento de las instalaciones. Hay otros ejemplos que son bastante gráficos y casi como dramáticos, pero en la práctica eso sucedió porque les dieron un mes de plazo para modelar todo el data center y coordinarlo. En la práctica, un mes, aunque sea lo más barato que hay y tengas un ejército realmente de gente, no lo vas a lograr porque tienes que hacer un análisis multivariable y multinormativo respecto a cómo tengo que coordinarlo, y no solamente en diseño y en construcción, sino que también, basado en esta linda imagen que se ve, también hay que hacer participar a los que están a cargo de la operación y el mantenimiento, porque ellos tienen que saber llegar. O sea, si yo no lo incluyo a ellos, ¿de qué me sirve a mí ordenar esto? Que esto sí fue ordenado con ellos, pero ordenarlo de tal forma que las llaves de corte, las válvulas que tienen llaves de corte, puedan ser manipuladas por el personal que va a mantener. Y hay veces que, por ejemplo, en los data centers, que esto tiene una altura tan grande, que o instalas una serie de circuitos de escaleras que estén como montadas a los muros para que te puedas subir al cielo falso, o bien pones como unas pasarelas adentro del cielo, como sucede en muchas fábricas, para que puedas llegar. Aquí se hizo un mix, se optó por ambas partes porque la luz también era muy grande entre pilar y pilar, porque eso también te permitía poner más servidores, etcétera. Pero sí, aunque se vea bien, pero este es el resultado de meses de trabajo y sobre todo considerando los que van a operar y mantener, que es el momento más largo del ciclo vida, sin lugar a dudas. Por lo tanto, y viendo otros beneficios que se lograron, sin desmerecer el trabajo que se entregó, que era deficiente a mi entender, por decirlo de una manera simple, estas eran las láminas que venían como de coordinación BIM. Claro, uno ve esto, pero en realidad me ubico, sé dónde está, pero no tengo ni cota, no me indica realmente qué es, no me permite construir. Tal vez puedo ver que está coordinado, sí, pero me tiene que servir construir siempre bajo la excepción de la filosofía Lean, del agregar el valor al cliente siguiente. Muy distinto a las láminas que generamos acá, que ustedes pueden ver un ejemplo, pero no fue una lámina que a mí se me ocurrió, o que se le ocurrió al administrador de obra, o al gerente general de la empresa a la cual estábamos haciendo el data center, sino que le fuimos a preguntar a los usuarios que estaban en terreno, a los supervisores de obra, a los jefes de terreno, como se dice acá en Chile. Y a ellos fue que les preguntamos, ok, si tú vas a hacer el montaje de la bandeja, ¿cuál es la información que necesitas? Mira, yo me gustaría, y les mostramos muchos ejemplos, pero a mí me gustaría que tuviera este concepto. Ya, pero si tú vas a hacer esta forma, esta diagramación de la lámina desde el software Revit, pues bien, entonces todas las otras láminas te las vamos a ir entregando con la misma diagramación, pero va a ir cambiando la información en el sentido que son distintas vistas del proyecto que se diseñó y que se va a construir. Sin embargo, hay cosas que son automatizables, como las vistas, que lo van a aprender a hacer, pero hay otras que no son tan automatizables, como todos estos tags que ustedes ven 3,55, 3,65, eso a veces hay que hacerlo a mano, y eso te toma un tiempo, y por eso es que, como recomendación, siempre la definición de requerimientos de información viene de parte del cliente, pero si el cliente no tiene muy claro cómo es su entregable, proponerle siempre un ejemplo factible de hacer y que no nos consuma mucho tiempo, y que sea siempre preguntándole bajo la experiencia de quién usa esta información. Y por último, ya terminando la exposición dentro del plazo de tiempo que está concedido, efectivamente los software que usamos distintas plataformas web para los distintos propósitos. Un propósito era para las reuniones de obra, las tres que teníamos, con distintos temas de las tres y con distintos participantes. Por ejemplo, usábamos Navisworks porque tiene un motor de render que se ve bastante bien, es bastante flexible, puedo hacer distintas vistas, ustedes lo van a conocer cómo se utiliza, pero era ad hoc para lo que queríamos hacer, para que se entendiera el proyecto, para visualizarlo, para tomar las decisiones en obra de cuando existía una desviación, o tal vez comprar un equipo de otras dimensiones porque no se podía ajustar, porque tal vez el equipo es tan grande y no lo puedo partir o no lo puedo hacer en pedazos, por lo tanto, ¿cómo lo meto dentro de un recinto? Son todas consideraciones también de montaje que tengo que tener a la hora de elegir cuál es el equipo no, o cómo va a ser la secuencia constructiva o de montaje probablemente tal de las instalaciones como ustedes ven ahí.
Sin embargo, cuando ya bajamos a terreno y quisimos usar nuestros aparatitos lindos, que son todos los tablets, todos los smartphones, bueno, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías móviles, efectivamente usamos Dalux en un momento en que Dalux no tenía mucho tiraje en Sudamérica, siempre ha tenido mucho más en Europa, pero hoy día se ha expandido muy bien y la verdad que yo lo recomiendo como un software para usarlo dentro de la gestión de información en terreno y para gente de terreno, porque efectivamente tiene una visualización un poquito más amable y más entendible por ellos, por los que van a construir, más que por el que va a diseñar o por los que van a ver cómo va la obra o cómo les podría quedar. Ahí también uno tiene que ser consciente de cuáles son los requerimientos de información y de visualización de quienes vienen para proponerle la mejor opción. Ojalá sea un costo muy alto para uno, o si lo tiene, obviamente habrá que compartirlo con quien lo pide, si finalmente uno trabaja en función de los requerimientos que tiene. Bueno, entonces todo esto que les conté basado en la estrategia inicial y las primeras láminas, efectivamente es por esto, porque a inicio de la implementación BIM en obra, cuando nos entregaron los modelos, hicimos correr el detector de interferencias que hay tanto en Revit como en Navisworks, que son los dos software de Autodesk, y detectamos esa cantidad de interferencias. O sea, no se podía construir, era imposible. Si eso lo multiplicas por, tomemos un supuesto súper, tal vez como etéreo, pero supongamos que cada interferencia sale $100, que no sé, estoy exagerando, pero más o menos podría ser un valor. Si fuera así, bueno, la cantidad de dinero que nos ahorramos versus lo que realmente se invierta en BIM, más o menos BIM siempre es como, con suerte, en proyectos gigantescos, un 5 por ciento de lo que te ahorra. Entonces, realmente, como decimos acá en Chile y también lo he escuchado de otros países, cuando se implementa BIM como una metodología, se paga sola. Y se paga sola, ¿por qué? Efectivamente, de 28.000 bajamos a 120. Y las 120 eran temas gráficos de porque, oye, roza un poco en el tabique o porque justo choca con una parte de una fundación, pero que en terreno finalmente la fundación se acortó un poco, etcétera. Pero 120 realmente a los resultados que teníamos antes es nada. O sea, si realmente logramos tener los modelos coordinados y además de coordinados, fuimos capaces de extraer información de valor porque la definía el usuario, tanto en las ubicaciones como en los planos que le mostramos, y siempre considerando la mayor cantidad de participantes del proyecto para que efectivamente puedan lograr tener información de valor, poder hacer una gestión de valor correcta como se solicita y obviamente para poder lograr los objetivos de quienes nos contratan, independiente del rol que te corresponda tener. Y por último, claro, nosotros estuvimos durante toda la etapa de construcción, pero aquí es donde de repente los mandantes, o casi frecuentemente, perdón, los promotores, los mandantes o los que contratan, efectivamente, por mucho que uno le hable de la secuencia que tiene que seguir la inversión en la metodología de BIM, que no es solamente en diseño, que no es solamente en construcción y que no es solamente en la etapa de mantenimiento, sino que es un ciclo, por lo tanto yo voy reciclando y voy reutilizando la información que me sirve, ya sea en formato de plano, de modelo, de métricas, etcétera, de metraje, perdón. Pero cuando uno le habla del universo as-built, los que diseñan y construyen en la práctica, y con mucho respeto, de verdad no tienen idea de lo que hay que hacer en el mantenimiento, porque de hecho el nombre que le dan a los activos es distinto a como a veces a lo que se diseña, a cómo le llaman en el diseño y a cómo le llaman a la construcción. Por lo tanto, creer que el que diseña y el que construye realmente va a agregar valor al que mantiene es un poco, ¿cómo se podría decir? Inocente esa mirada, porque efectivamente el que mantiene tiene súper claro cuál es la información que necesita, dónde requiere que esa información sea registrada, dónde la puede capturar, dónde la puede usar, etcétera. Por lo tanto, lo que hicimos, pese a que nosotros siempre sentimos en que la inclusión de parámetros de información con sus datos fuera durante la construcción y no al final, porque al final iba a implicar que no íbamos a tener que quedar más tiempo, pero como el mandante, pese a que vende servicios y vende licencias, no lo entendía así, prefirió que terminara la construcción y después no contrataron esto. Por lo tanto, fue un despropósito porque tuvimos que ir a recopilar información que ya se había entregado, que la habían guardado en archivadores. Por lo tanto, toda esa lógica tan linda que habíamos construido y tan potente y tan sinérgica, bueno, finalmente se desarmó un poco para el as-built, porque efectivamente tuvimos que no hacerlo de nuevo, pero sí
recopilar información que debería haber sido parte del proceso de modelación y de coordinación propiamente tal. Por lo tanto, el As-Build no es un modelo que sea el seguimiento de obra, para eso existen otros usos BIM, para eso existen otros software, sino que tiene que ser la información que necesita el que va a mantener. Por lo tanto, yo no saco nada con hacerla yo. Siempre tengo que preguntar qué es lo que necesita, dónde lo necesita, etcétera, para que realmente sirva y la incorporación de información y las horas hombres que estoy invirtiendo realmente sean rentables en el corto plazo. Por lo tanto, la pregunta que le hago a ustedes para dar cierre a mi exposición de hoy es cuáles serían los beneficios de tener información de valor en el momento preciso para tomar la mejor decisión posible. Bueno, para poder obtener esos beneficios es que lo invitamos a ser parte de este programa como lo estamos indicando. Así que por ahora dejo de compartir. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Nicolás. A continuación, le cedo la palabra a Karen Vilca, asesora comercial, quien nos comentará un poco sobre los aspectos comerciales de este programa. Adelante, Karen, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por la presentación tan interesante. Un momento, por favor, para compartir esta breve presentación, porque sé que tiene bastantes consultas. ¿Me pueden confirmar si se ve la pantalla, por favor? Correcto. Sí, perfecto. Gracias. El programa Gestión en BIM, ¿a quienes estamos buscando? A especialistas, pueden ser profesionales universitarios o técnicos en el sector de la construcción. Mínimo les pedimos que tengan 3 años de experiencia laboral en el sector. Pedimos que sean egresados del sector de la construcción, por ejemplo, arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, entre otros. Profesionales o técnicos con visión estratégica, interesados en mejorar sus procesos, aplicando nuevas metodologías de trabajo. También pueden ser emprendedores, empresarios del sector construcción, que deseen formar su empresa con ayuda de la tecnología digital. Y, por supuesto, profesionales de la industria de la construcción preocupados en digitalizar y automatizar sus procesos. ¿Qué aprenderán? Esto lo voy a pasar porque Nicolás ya lo explicó súper bien. Y les voy a hablar un poco más acerca del programa Gestión en BIM. El inicio del programa es este 26 de junio y estamos finalizando clases el 10 de octubre. En total son 96 horas lectivas de clases, 4 meses. La modalidad es híbrido. Eso quiere decir que las clases son por Zoom. Ustedes se pueden conectar desde donde estén por Zoom. Sin embargo, tenemos algunas sesiones que ustedes la pueden tomar en forma híbrida. Si se encuentran en Lima, se acercan a nuestra sede en Barranco para que vivan la experiencia de forma presencial. Sin embargo, si se encuentran en provincia o en el extranjero, ya que tenemos bastantes personas que se inscriben del extranjero y no pueden viajar, pueden tomar la opción de conectarse por Zoom para que no se pierdan la sesión. El horario son los lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche y los sábados nos tenemos que conectar de 9 a 11. El precio del programa es de 9.900 soles, pero para ustedes, los asistentes a esta clase maestra, tenemos un descuento especial. Si nos lo permiten, el día de mañana nos estaríamos comunicando uno a uno para explicarles un poco más de este beneficio. Igual les adelanto que el precio final se puede pagar de 2 formas: al contado o lo pueden dividir en cuotas sin intereses. El financiamiento es directo con la universidad, con UTEC. A la mano derecha de su pantalla encuentran los datos de Mónica Zapata. Ella es la asesora del programa. Mi compañera me va a hacer el favor de enviarles por medio del chat los datos de Mónica. Si ustedes le dan clic en el enlace, pueden conversar ahora mismo con Mónica por medio del WhatsApp. Y mi compañera también les va a enviar el brochure del programa para que puedan leer un poco más acerca de los profesores que nos acompañan, sobre el temario, sobre la certificación y otros datos importantes. Igual me quedo conectada por si tienen alguna duda adicional. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Karen, por tu presentación. Ahora me gustaría dar pase a la ronda de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas en el espacio que tenemos en la parte inferior de Q&A. Veo que ya tenemos 2 preguntas de Jesús Lara, así que las vamos a ir respondiendo. Nicolás, ¿qué te parece? Bien, Adelante, por favor.
Buenísimo. La primera pregunta dice, ¿podría mencionar algunas buenas prácticas o lecciones aprendidas de la implementación de BIM en Chile que podrían ser relevantes para Perú? Sí, creo que la más importante de todas, en serio, es que el mandante defina los requerimientos de información. No los pueden definir ustedes. Ustedes pueden proponer soluciones a. Y a lo que me refiero con requerimientos de información, más allá de lo bien explicado que está en la normativa, en la 19.650, que también es parte de la normativa nacional de ustedes hoy en día, al menos el capítulo 1 y 2, es que ellos tienen que ser lo más explícito posible y lo más concreto posible, porque si no se pueden tardar mucho más tiempo en descubrir qué es lo que requiere el cliente, a saber, a hacer lo más eficiente posible en producir los resultados que él realmente requiere. Por lo tanto, esto es como una conversación finalmente. Si el otro no es claro en en cómo tú quieres que le responda y en qué quieres en lo que tú le respondas y cómo responder, le va a terminar respondiendo cualquier cosa y no sabemos si le va a servir. Esa sería una desde la perspectiva, desde la responsabilidad que tiene quien nos hace la solicitud de información. Y por otra parte, creo que también es súper relevante que la cancha sea pareja para todos. A lo que me refiero es que no puede ser lo que nos pasa mucho en Chile, que el que revisa un entregable producto de la metodología BIM, que puede ser un modelo, un plano, tiene menos capacidad y se le exige menos en título, en experiencia, que el que genera los modelos y quien entrega. Entonces está ese de balance extraño que el que revisa sabe menos que el que hace. No debería ser así, de hecho debería ser todo lo contrario. El que revisa debería saber más que el que hace porque es capaz de no solamente corregir en forma binaria y decir sí o no, sino que al contrario, de dar propuestas de mejora, etcétera. Pero como existe este desbalance, entonces muchas veces caemos en observaciones más subjetivas y de corte más personal, basado en un criterio poco trabajado o poco objetivo, y eso entorpece y al final termina quedando el concepto de que BIM no sirve, sino que siempre que algo sirve es porque efectivamente yo fui lo suficientemente claro para definirle al otro qué es lo que requiero. Si no lo hago, claro, podemos caer en un contexto de obviedad muy grande que finalmente no le hace nada de bien porque perdemos la inversión y no logramos lo que queríamos hacer finalmente. Así que esas serían mis dos recomendaciones. No tiene nada que ver con nosotros que vamos a estudiar, pero sí tiene que ver con el contexto que se van a encontrar ustedes. Por lo tanto, sí pueden ser capaces de decir, oye, si es que yo creo que este requerimiento no está completo, me falta que me indiques esto, o en el fondo creo que las capacidades tienen que ser las mismas, o por qué se exige tanto uno a otro y a mí no. Eso es súper válido y es súper práctico finalmente porque todos somos parte de un proyecto cuando estamos trabajando él, independiente de quién te contrate y del lado de donde sea. Excelente. Tenemos otra pregunta de Jesús. Dice, ¿cómo ve la integración de BIM y Lean Construction en el contexto de la gestión de proyectos de construcción en Chile? En el caso peruano, la mayoría de proyectos públicos presentan muchas fallas en la colaboración entre el equipo de producción y la gestión del modelo. O sea, aquí en Chile, en realidad, siendo súper honesto y transparente con ustedes, sí, ha sido una declaración de principio súper linda, que en algunos proyectos te lo pidan como que tienes que integrarlo los dos y hay que hacerlo con esta nueva herramienta, hay que meterle Agile y todo eso, pero en la práctica, si no tienes gente capacitada para hacer lo que tiene las capacidades, va a quedar simplemente en copiar, pegar las instrucciones que hay en una página de internet, que tampoco sabemos quién la escribió, si tiene las competencias necesarias o se conoce el contexto actual. Pero más allá de lo que te obliguen o no, que la verdad que falta mucho en la precisión de cómo se debieran vincular lo que es la filosofía de Lean Construction con BIM, finalmente es mucho del concepto que yo les indicaba a ustedes. Como BIM básicamente es mucho más que modelar, es mucho más que emitir planos o de una visualización de un modelo tridimensional. Efectivamente, la gestión eficiente de la información es donde uno se tiene que enfocar en generar información de valor, porque la información es lo que tú estás intercambiando. No es un producto físico, o sea, es un producto físico cuando esa información se imprime en un papel o en una planimetría, etcétera. Pero en la práctica la información es un conocimiento que uno va adquiriendo y que va pasando en distintos estados, desde el dato hasta la sabiduría, pero en la práctica es la información es la que vincula
la filosofía con la metodología como tal. Para que sea de valor, yo tengo que definir primero cuál es mi definición de valor que le voy a exigir a esa información para que cumpla como tal. No sé si te puedo responder las dos preguntas que hiciste, pero conozco más el escenario de Chile. Bueno, y me imagino que en Perú no debemos estar muy lejos, porque nuestras culturas, al menos en lo que es la industria de la construcción, la verdad que son bastante parecidas, así que creo que debemos andar por ahí. Creo que falta más aprendizaje como para cerrar la idea, de nuevo, del que está pidiendo a del que dice sí lo puedo cumplir o del que tiene que hacerlo real finalmente. Bien, tenemos aquí un comentario más de Henry Chávez. Dice, en el caso de instalaciones como la foto de la bandeja, veo en algunos casos pasa debajo de todas las instalaciones, pero en otras podría estar encima de otras instalaciones como de mecánicas, como se hizo en ese caso con las, como se hizo en ese caso con las subcontratas de instalaciones donde a veces debe ir primero los instaladores de eléctricos en otras de mecánicas o sanitarias para que no interfieran entre ellos al momento de hacer la instalación. Ok, primero desde la perspectiva estratégica, una muy buena consulta, de todas maneras, considerando que además de que el caso que les presenté tiene que ver no con un diseño concurrente que tuviste años para hacerlo, sino que lo tenías que ir haciendo un mes antes de que fueran a construir, o sea, era muy como extremo el caso, por decirlo así. Pero para volver, claro, desde el punto de vista estratégico, lo que hicimos fue que los modeladores que de cada una de las especialidades que tuvimos que hacer los modelos de nuevo, que se tuvieron que mejorar, la ingeniería de detalle de los MEP, los modeladores eran de los mismos subcontratistas que estaban instalando. Por lo tanto, ellos tenían súper claro cómo se tenía que coordinar y cuáles eran las láminas que necesitaban. Sin embargo, igualmente, considerando que, como ustedes vieron, las propuestas de coordinación de los pasillos o de otras áreas comunes, por decirlo así, o técnicas, en realidad no se entendía mucho qué es lo que se tenía que hacer y cuando los verificás con los distanciamientos que hay en la normativa chilena, al menos, y sobre todo con las bandejas, como tú lo indicas, no cumplía con los 30 centímetros desde el fondo de losa o desde el fondo de viga hasta la superficie más superior, hasta la cota superior de la bandeja. En realidad esos 30 centímetros, como algunos pueden saber ustedes, es porque te cae el brazo. Más o menos es como la medida egipcia que ellos dan, que era el antebrazo completo. Pero en realidad, claro, tuvimos que ir haciendo eso y para asegurarnos de no tener que hacer un reproceso tan grande como te dije antes, invitamos y se exigió, además, aparte por contrato, que fueran los contratistas de montaje, sí, los contratas que iban a hacer el montaje de las instalaciones, los mismos que estuvieran a cargo de la reconcepción del proyecto de ingeniería de detalle y por ende de los modelos y la obtención de los planos. De esa forma nos aseguramos que esta máquina estuviera trabajando lo más estaba posible y rápida porque ellos mismos no se iban a querer equivocar, porque ahí fueron más pillosos, sí, los que contrataban, que si un error era producto de su modelo, era su responsabilidad, porque él estaba modelando y él estaba coordinando, entonces él es el más interesado en esto. Así que creo que la forma de participación colaborativa es esa finalmente, cuando tienes ese escenario un poco extremo, cuando tienes un poco más de tiempo. Claro, se puede hacer con otros contratistas, pero eso no quita tampoco el hecho de que tú invites a otros participantes como constructoras que posiblemente vayan a hacerlo. Hay muchos contratos grandes en Chile que lo que se hace es como una evaluación preliminar, donde se invita a las constructoras que preliminarmente le pongan un valor a las partidas más incidentes o al Pareto del 80-20 de las mayores cantidades. Pero eso mismo también aplica para lógica para invitar al que mantiene durante la coordinación. Y así te aseguras que efectivamente, y más allá del concepto de metodología de trabajo colaborativo, realmente lo está haciendo colaborativo porque colaboran los que realmente son más interesados en salir lo más rápido posible de la ejecución de la obra para después ir a otra obra y así seguir con el ciclo de construcciones. Buenísimo. Bien, ya hemos llegado a la parte final de este espacio, Nicolás. Agradecerte a ti y agradecer a cada uno de ustedes por participar en la clase maestra BIM para toma de decisiones del programa especializado en BIM. Los invitamos a responder una pequeña encuesta haciendo clic en el link que les estoy compartiendo en el chat. Ha sido un placer. Que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Muchas gracias, muy buenas noches. Que tengan un buen fin de semana.